La Guerra del Pacífico, 1879-1884, guión para narración de aproximadamente 18 minutos. La Guerra del Pacífico fue uno de los conflictos más importantes en la historia de Sudamérica. Enfrentó a Bolivia y Perú contra Chile, y cambió para siempre las fronteras de la región. Como resultado, Bolivia perdió su salida al Océano Pacífico y Perú cedió parte de su territorio. Las consecuencias políticas, económicas y sociales de esta guerra todavía se sienten en la actualidad. Todo comenzó por el enorme valor económico del desierto de Atacama. Aunque parecía una zona árida e inhóspita, bajo su suelo existían inmensas riquezas minerales, especialmente salitre y guano. En el siglo XIX, estos recursos eran muy demandados porque se utilizaban como fertilizantes y para fabricar explosivos. Las empresas chilenas, británicas y de otros países invertían grandes sumas de dinero para explotarlos. En 1866 y luego en 1874, Bolivia y Chile firmaron tratados para definir sus fronteras. El acuerdo de 1874 establecía que Bolivia no aumentaría los impuestos a las empresas chilenas que trabajaban en la región durante un período de 25 años. Sin embargo, en 1878 el gobierno boliviano impuso un nuevo impuesto a una importante compañía chilena dedicada a la explotación del salitre. La empresa se negó a pagar, argumentando que el impuesto violaba el tratado. Bolivia respondió anunciando que confiscaría sus bienes y los subastaría. Chile consideró esta decisión como una ruptura del acuerdo y decidió actuar militarmente. El 14 de febrero de 1879, tropas chilenas desembarcaron y ocuparon el puerto de Antofagasta, que entonces pertenecía a Bolivia. La ocupación se realizó prácticamente sin resistencia, ya que Bolivia tenía poca presencia militar en la zona. Poco después, Bolivia declaró la guerra a Chile. Perú, que mantenía un tratado secreto de alianza defensiva con Bolivia firmado en 1873, intentó inicialmente mediar para evitar el conflicto. Sin embargo, cuando Chile descubrió la existencia del tratado, exigió que Perú se declarara neutral. Perú se negó y Chile declaró la guerra a ambos países el 5 de abril de 1879. La primera etapa del conflicto fue la campaña naval. En aquella época, dominar el mar era fundamental para transportar soldados, armas y suministros a través del desierto. Chile contaba con una marina moderna y poderosa. Perú poseía menos barcos, pero tenía dos unidades muy importantes, el monitor Huáscar y la fragata blindada Independencia. Durante varios meses, el Huáscar, bajo el mando del almirante Miguel Grau, realizó exitosas operaciones contra la flota chilena. Atacó transportes militares, capturó embarcaciones y retrasó el avance enemigo. Estas acciones lo convirtieron en un héroe nacional del Perú. El combate naval más famoso ocurrió el 8 de octubre de 1879, en la batalla de Angamos. Allí, la escuadra chilena logró rodear y capturar al Huáscar. Miguel Grau murió durante el enfrentamiento. Con esta victoria, Chile obtuvo el control casi total del Océano Pacífico, lo que facilitó las campañas terrestres. Con el dominio del mar asegurado, Chile inició la invasión por tierra. La primera gran operación fue la campaña de Tarapacá. Las fuerzas chilenas desembarcaron y avanzaron hacia el interior del desierto. Aunque Bolivia y Perú consiguieron una importante victoria en la batalla de Tarapacá, finalmente tuvieron que abandonar la región por falta de alimentos, agua y municiones. Después comenzó la campaña de Tacna y Arica. En mayo de 1880 se libró la batalla del Alto de la Alianza, donde las fuerzas chilenas derrotaron decisivamente al ejército aliado. Tras esta derrota, Bolivia prácticamente dejó de participar militarmente en la guerra, aunque siguió siendo oficialmente uno de los países aliados.
Pocas semanas después ocurrió el asalto al Morro de Arica, una de las acciones más recordadas del conflicto. Las tropas chilenas conquistaron la fortaleza tras un intenso combate. El coronel peruano Francisco Bolognesi murió defendiendo la posición y pasó a ser uno de los grandes héroes del Perú. Con el sur asegurado, Chile preparó la invasión de Lima, la capital peruana. En enero de 1881 se libraron dos importantes batallas, San Juan y Chorrillos, seguidas por la batalla de Miraflores. Después de estas derrotas, las tropas chilenas ocuparon Lima. Sin embargo, la guerra aún no había terminado. En la sierra peruana comenzó una fuerte resistencia organizada por el general Andrés Avelino Cáceres, quien dirigió una campaña de guerrillas durante varios años. Aprovechando el difícil terreno montañoso, atacó continuamente a las fuerzas chilenas. Finalmente, el desgaste económico y militar llevó a buscar una solución negociada. En 1883, Perú firmó el Tratado de Ancón, mediante el cual cedió definitivamente la provincia de Tarapacá a Chile. Además, las provincias de Tacna y Arica quedaron bajo administración chilena mientras se definía su futuro. Años después, en 1929, ambos países firmaron un nuevo acuerdo. Tacna regresó al Perú y Arica quedó definitivamente bajo soberanía chilena. Bolivia, por su parte, firmó un pacto de tregua en 1884 y más adelante el Tratado de Paz y Amistad de 1904. En ese tratado reconoció la pérdida definitiva de su litoral y quedó sin acceso soberano al Océano Pacífico. Las consecuencias fueron enormes. Chile incorporó importantes territorios ricos en salitre, lo que impulsó su economía durante varias décadas. Perú sufrió una profunda crisis económica y política, además de la destrucción de numerosas ciudades y pérdidas humanas considerables. Para Bolivia, la consecuencia más importante fue la pérdida de su costa sobre el Océano Pacífico. Desde entonces, el país ha buscado diferentes mecanismos diplomáticos para obtener un acceso soberano al mar, convirtiéndose en uno de los temas centrales de su política exterior. La Guerra del Pacífico dejó decenas de miles de muertos entre soldados y civiles. También modificó el equilibrio político y económico de Sudamérica. Más de un siglo después, este conflicto sigue siendo estudiado por historiadores y continúa formando parte de la memoria colectiva de Chile, Perú y Bolivia. Cada país recuerda la guerra desde una perspectiva diferente, pero todos coinciden en que marcó profundamente su historia. La Guerra del Pacífico no fue únicamente una disputa por territorios desérticos. Fue un conflicto impulsado por intereses económicos, recursos naturales, tratados internacionales y decisiones políticas que cambiaron para siempre el mapa de Sudamérica. Sus consecuencias siguen presentes hasta nuestros días y explican muchas de las relaciones diplomáticas entre estos tres países.